En la localidad de Benabarre, el día 6 de febrero de 1875, el chocolatero Francisco Brescó dejó escrita de su puño y letra la fórmula y la técnica para la elaboración de chocolate. Hoy, su bisnieto, llamado también Francisco Brescó, sigue con la tradición artesana de la elaboración del chocolate a la piedra y va a tratar de mostrarnos la técnica que se utilizaba a mediados del siglo XIX, en una época previa a la industrialización de este proceso. El lugar apropiado para la elaboración del chocolate era normalmente una bodega. La materia prima era la misma que en la actualidad, el cacao, importado generalmente de Guinea, al que se le añadían una serie de ingredientes como azúcar, clavo, vainilla y canela. El bisabuelo de Francisco Brescó ya dejó anotado el principio de este proceso. Póngase a tostar el cacao en una paila, procurando que no se queme. Sobre unas brasas de leña de olivo, Francisco da vueltas durante 1 hora a los granos de cacao dentro del tostador. La torrefacción del cacao tiene la función de abrir la cáscara con el calor para separarla del grano. Este trabajo se hacía lentamente, pues si el cacao se tostaba más de lo previsto, el chocolate salía amargo. Después de tostado el cacao, había que seguir como dice el centenario texto. Déjese enfriar y quítese la cáscara, ya sea haciendo uso de un saco o agitándolo dentro, y crívese después. El descascarillado consistía en soltar la cáscara de los granos de cacao por frotamiento entre ellos dentro de un saco. Para separar la cáscara del grano, se aventaba la mezcla en un lugar aireado, del mismo modo que se hacía con el cereal en la trilla. Aviéntese con una artesilla o con la misma criba y muélase el cacao en el mortero de piedra o hierro en pequeñas cantidades. En una piedra especial, de forma semicurva, se depositaba en pequeñas cantidades el grano una vez separado de la cascarilla. Sobre esa superficie se friccionaba el cacao con un rodillo de madera fuerte o de piedra hasta convertirlo en polvo. Como estos procesos eran lentos y las cantidades a trabajar mayores que en esta ocasión, un día se hacía el tostado del cacao, otro el descascarillado y aventado, y al tercero la molienda. Con un juego de ciazos de grano muy fino, se procedía a porgar el cacao una vez molido, hasta obtener el polvo que era el ingrediente base para la elaboración del chocolate. El sabor del cacao obtenido en este proceso es tan amargo que se hace muy difícil que aceptemos su sabor. Es por ello que necesita mezclarse con azúcar y otras especias. En el proceso de mezclado, los ingredientes y las especias eran previamente refinados en el mortero y controlados sus pesos. Como decía el bisabuelo de Francisco en su receta, a continuación se echan los demás productos que hubieran de entrar en la fórmula: el azúcar de pilón, la vainilla, el clavo, la canela, el codromo. La piedra de moler se calentaba colocando unas brasas debajo de su superficie. Allí se realizaba el siguiente proceso que nos describió el señor Brescó a finales del pasado siglo. En una piedra especial de forma semicurva, colocada en la posición más conveniente para el operario y sobre un hornillo con lumbre, valiéndose para moler de un rodillo de madera fuerte o de piedra dura. Debido a la consistencia grasa del cacao, si la piedra estaba fría,
el grano se transformaba en polvo al molerlo, pero si estaba caliente, se convertía en pasta. La mezcla del cacao con azúcar y el resto de los ingredientes, con el calor va tomando lentamente la consistencia pastosa. En este proceso manual, cada molienda o pastada permitía hacer como mucho 1 o 2 pastillas. Cada pastada se hacía con la cantidad suficiente de mezcla para completar un molde. Lleno y nivelado, el molde se golpeaba para sacar las burbujas de aire y dejar bien compacto el chocolate. Normalmente, la pasta de chocolate elaborada en la piedra se guardaba en una olla chocolatera de doble fondo, al baño María, que servía para mantenerlo disuelto y caliente entre 30 y 33 grados. Cuando había suficiente cantidad para llenar varios moldes, se procedía como ya indicaba el bisabuelo de Francisco. Luego de eso, se divide la mezcla en porciones, se vierten estas en moldes que se agitan a sacudidas. Cuando la masa se presenta igual y lustrosa en toda la superficie, se deja enfriar en un sótano fresco y aireado. Las pastillas de chocolate elaboradas a mano eran toscas y se dividían en piezas de 10 onzas por una marca impresa en su cara inferior. Enfriadas las pastillas de chocolate en una bodega, los chocolateros las preparaban para su comercialización, tal como nos dejó indicado el señor Brescó. Una vez fría, se saca de los moldes. Se envuelve en papel de estraza y se deposita en sitio fresco y seco para conservarla hasta el momento que deba ser utilizada. Hoy, Francisco continúa orgulloso con la tradición familiar de chocolatero artesano, aplicando aquellos mismos ingredientes de la receta de su bisabuelo. Naturalmente, Francisco se ha ido adaptando a los tiempos modernos, pero no ha dejado por ello de seguir elaborando a brazo el chocolate que ha dado prestigio a una larga generación de chocolateros, los Brescó.